Ya comenzamos a grabar, así es que oficialmente le damos la bienvenida a todos los que están conectados y así los que vayan conectándose, pues igual les vamos a ir saludando también. Eh, Dando inicio a esta segunda parte del seminario de liberación y sanidad interior, me gustaría preguntarles a todos, no tengan pena en contestar, eh, escuchen la pregunta. ¿Por qué el alma necesita ser consolada? ¿Te has sentido, verdad? Hay momentos en que necesitas consuelo, tu alma reclama consuelo, necesita ser consolada, necesita ser liberada, necesita ser restaurada, el alma necesita, pide a gritos ser sana. No creo que haya alguna persona que ame el dolor, yo no creo que haya alguien amando la angustia, el desespero, no hay ser humano. Me parece que no existe alguien que esté amando esas condiciones, sino que el alma pide ser rescatada, pide ser sana, pide ser libre, pide ser eh, eh, consolada. Así es que, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué? A ver, respondan ahí sin pena. Lo primero que les venga a la mente, respondan. ¿Por qué creen ustedes que el alma pide ser consolada? ¿Por qué el alma no se sacia? El alma siempre está queriendo algo más. Te, digamos, te propusiste una meta, la lograste y tú dijiste, yo después que logre esto voy a ser feliz y te diste cuenta cuando ya lo tenías, cuando lo lograste, que no llegó esa felicidad que tú estabas expectando, porque el alma quiere otra cosa más. Al alma hay que alimentarla. Siempre está pidiendo ser alimentada. ¿Por qué creen ustedes que es demandante? El alma está demandando algo, demanda consuelo, sanidad, reposicionamiento, restauración, libertad. ¿Por qué creen ustedes que tenemos ese ser por dentro de nosotros? Porque no solo somos carne y hueso, ustedes lo saben. Hay un alma Súper, por dentro. que a veces tenemos Ajá. muchas cargas y a veces los sentimos tristes, a veces alegres, tenemos varios comportamientos y a veces nosotros necesitamos más de Dios. O sea, sabemos, pero necesitamos más, que los hablen más y más de Dios. Y digo yo, es como una sed de saber más de Él. Muy interesante, Gladys, muy interesante tu respuesta. ¿Alguien más que quiera dar su aporte? ¿Por qué creen ustedes que el alma necesita ser consolada, necesita ser restaurada? El alma por dentro te pide eh, una libertad, pide entrar a otra dimensión, pide, anhela estar cerca de Dios o lejos de Dios, dependiendo de la situación. Diga, Mayra, diga, No, Mayra. porque el único que nos puede llenar y nos puede saciar el alma es nuestro Señor Jesucristo, porque por más que querramos nosotros tener o hacer, no hay quien lo pueda llenar a plenitud sino mi Señor Jesús. Amén, así mismo. Ahí están dando respuestas muy interesantes. Pastora, ¿será porque también el alma solo la tenemos prestada y todavía no está con su creador? Excelente respuesta. Gaby, ¿verdad? Sí, Excelente respuesta. El alma está extrañando a su creador, está extrañando su diseño original. Sabe que hay una fuente, como bien estaban diciendo. Solamente el Señor nos puede llenar, solamente Él, acudir a Él, es que podemos ser consolados. Entonces el alma sabe. ¿Quién le enseñó al alma que hay una fuente donde tiene que estar conectado? ¿Quién le enseñó?
Pastora, también el alma necesita venir a la presencia de Dios porque allí hallamos consolación, porque dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, cuando Amén. venimos a la presencia de Dios, entonces el alma ahí se satisface al entrar en la presencia del Señor. Amén. Así mismo, preciso, ese es el salmo que les voy a leer a continuación, donde vamos a ver los diferentes estados del alma. Hay muchos. El Salmo 103, para que Sí, lo 103. tenga ahí. Estercita, de verdad, muy certera esa respuesta. La Amén. felicito, muy certera. Está el Amén. Salmo 103 que habla un poco de lo que es el estado del alma. Vamos a ver si lo tienen ustedes ahí, la que vamos a compartir la página. Vamos a compartir. ¿La tienen ahí? ¿La ven? ¿Ven la página? Sí. Ahora vamos a poner el sonido. Vamos a poner mute a todos y me levantan la manito, el dedito nada más para saber si ven la pantalla compartida. Aquí voy. Vamos a hacer share. Ahí está. ¿La ven? ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Gladys, ¿está bien? ¿Lo ven? Ok, perfecto. Entonces, mire, Salmo 103. Aquí está David hablando y dice, cantando más bien, porque saben que los salmos son alabanzas. Dice, bendice alma mía a Jehová. ¿A quién? Al Creador, ¿verdad? Está hablando con el Creador de su alma. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ya cuando dice mi ser, ahí está hablando de alma, cuerpo, espíritu. ¿Sí? Luego dice, bendice alma mía a Jehová. Está hablándole a su alma. Tomemos ejemplo. La situación por la cual tú estés pasando, háblale a tu alma. Yo voy a hacer stop al share. Yo creo que todos tienen ahí el Salmo 103, lo tienen ahí, ¿verdad? En su Biblia, lo tienen. Ok, de todas maneras yo se lo voy a ir leyendo acá. Pero quien lo tenga me sigue. Estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960. Entonces, escuchen, iglesia, amados discípulos del Señor, escuchen. Ahí el rey David le está hablando a su alma, o sea que el alma escucha, ¿verdad? En la situación por la que tú estás pasando, háblele a tu alma. Ella te va a escuchar. Tú tienes que ministrar tu alma. Ay, pastora, no, yo prefiero que un pastor ore por mí, que venga alguien que... No, tú eres el responsable, tú eres el depósito de tu alma. Y sí, está bien que otras personas oren por nosotros, excelente, Dios nos manda eso. También tenemos que hacerlo. Pero tú eres el depósito de tu alma. Envíale a Douglas, que no ha entrado Douglas. Envíale a Douglas, por favor, el link. No sé si él lo recibió. Entonces, aquí estamos diciendo que hablemosle a nuestra alma, ¿verdad? Entonces luego dice el versículo, dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El alma olvida. ¿Se dan cuenta? El alma olvida. Olvida los beneficios que le ha hecho el Señor, el Creador. Entonces, es necesario que el alma recuerde los beneficios que Dios ha hecho. Y tú eres el encargado. ¿Por qué? Porque cuando tú recuerdas los beneficios, todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, va a producir consuelo a tu corazón. ¿Se dan cuenta? Porque es necesario ir a la fuente, como bien estaban diciendo todas las que participaron dando su opinión, que el alma extraña el lugar de su creación, extraña a su creador, extraña esa posición,
ese enlace, esa conexión con su creador. Pero el alma olvida. Entonces hay que ministrar al alma y decirle, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque eso te va a alegrar. Cuando tú te acuerdas todo lo que Dios ha hecho por ti, el problema ya no es tan grande. El problema actual ya no es tan grande, porque tú comienzas a recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por ti. Amén. Luego dice, escuche bien, ya en el versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Diga, el alma necesita ser perdonada. Hasta el momento, mire que 2 versículos hemos leído nada más. Y ya sabemos que al alma hay que hablarle. Al alma hay que recordarle todos los beneficios que ha tenido de su creador. Al alma hay que decirle, ministrarle y decirle, no te olvides, porque el alma olvida. ¿Qué más hemos dicho acá? El que perdona, Él es el quien perdona todas tus iniquidades. El alma peca y necesita ser perdonado. Tú le tienes que decir a tu alma, recordarle que Dios ya ha perdonado, ¿ok? Para no caer en culpa. ¿Están aquí? Para no caer en culpa, porque el alma tiende a sentirse culpable y no disfruta de la gracia de su creador. Entonces tú háblale a tu alma y tú le dices, bienvenida Fabiola, no está bien, estábamos hablando un poquito, recién comenzamos. Y bienvenido iPhone 5 también. Entonces, tú necesitas ministrar tu alma, hablarle a tu alma, porque el alma olvida. El alma anhela ser perdonada. Por eso acá el rey David dice, Él es el que perdona. No te olvides, alma mía, no te olvides que Él es el que te perdona. Luego le dice, Él es el que sana toda tu dolencia. El alma se adolece. Pero le recuerda, el rey David a su propia alma, le recuerda que también en su creador la sana. El alma anhela ser sanada. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto? De que tú tienes que identificar cuál es el estado de tu alma. Mientras tú no identificas el estado de tu alma, tú vas a andar cargando con ese asunto y se vuelve un asunto no resuelto que puede pasar años, años. Bienvenida, Jessica, que está aquí conectada. Bienvenida, Jessica. Entonces, el alma necesita ser sana y tú tienes que identificar cuál es el estado de tu alma y ministrarle. De esa manera tú vas a liberar tu alma de las cárceles de la aflicción, de la preocupación. Lo que sucede es que el alma quedó atrapada en nuestro cuerpo. En un momentito vamos a hablar de eso. El alma está extrañando la eternidad, está extrañando a su creador, está extrañando esa conexión permanente, directa con su creador. El alma, cuando fue creada, y para eso vamos a tener que ir a Génesis y hablar un poco sobre la creación de Adán y Eva. Ahí ustedes van a ver 2 relatos, lo que es creación y lo que es formación. En un momentito vamos a ir ahí. Vamos a terminar primero con esto del Salmo 103 para después ir a Génesis. ¿Por qué es necesario ir a Génesis? Porque necesitamos conocer el diseño original de nuestra alma.
Si nosotros no conocemos este depósito que llevamos por dentro, significa que no vamos a poder, escúchame bien, no vamos a poder identificar lo que está pasando con nosotros y por tanto no podríamos lograr la sanidad tan anhelada. Cuando el Señor nos dice que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba porque esas son eternas, está diciendo que el alma necesita esa conexión con la eternidad, porque si toda nuestra atención va a estar en las cosas de abajo, las terrenales, que son perecederas, que hoy están, mañana no, las cosas, y también nosotros, hoy estamos hasta que sea voluntad de nuestro Señor. Cuando Él ya nos manda a llamar, la casa en la que vivimos va a ser de otra persona. Incluso la ropa que tenemos puesta, esa alguien más se la va a poner. No nos llevamos nada. Por eso es que no podemos estar esclavos de lo material, porque el que es esclavo de lo material mantiene su alma entristecida. Una persona esclava de lo material tiene y quiere más porque no se sacia. No va a saciarse. Y cree que cuando logre algo, ya sea un título, una casa, ya sea un negocio, ya sea lo que se proponga, cree que ahí está la felicidad en los logros. Sin embargo, la persona se llega a dar cuenta que aunque ha logrado esas metas, no es feliz completamente. Tiene momentos de felicidad. Y el Señor nos ha creado para ser felices, no solo para tener momentos de felicidad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Está claro hasta aquí? Necesito que alguien levante la manito, que ponga un amén, que diga algo. Por favor, para no estar viendo una pantalla oscura. Ahora. Amén, amén, dicen por acá. Gracias, Fabiola. Entonces, gracias, Mari. Gracias, Claudia. Entonces, dice el rey David, hablándole a su alma, Él es el que sana toda tu dolencia, el que te rescata del hoyo, porque el alma se mete a unos asuntos, ahí se mete a un hueco, pues. El alma se aflige, queda atrapada en aflicciones, queda atrapada en dolencias. Y aquí lo que está haciendo, gracias Mariela, lo que está haciendo el rey David es ministrando a su alma para darle paz y darle consuelo. Gracias, Mario. ¿Estamos bien hasta aquí? Levanten el dedito para verlo si están bien hasta aquí o quieren decir algo, una participación, un aporte en lo que yo me tomo algo caliente para la garganta. Necesita ser liberada, el alma necesita ser consolada, el alma está extrañando la eternidad. El alma quedó atrapada en nuestros sentidos naturales. ¿Qué significa esto? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó como seres eternos. Ahora es que voy a comenzar. Todo lo que acabo de decir era introducción. Solo para dejarles saber, esta introducción que sirva, por favor, para los que llegaron, se acaban de conectar, se los repito, toda esta introducción es para que sirva identificar qué es lo que estamos sintiendo, qué alimento necesita nuestra alma. Si nuestra alma está triste, necesita ser consolada, recordándole a nuestra alma todos los beneficios que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Amén.
El alma necesita ser liberada, necesita ser consolada, necesita ser restaurada, necesita ser reposicionada. El alma está necesitando conectarse con la fuente eterna, que es nuestro creador. El que la creó, ese es el que tiene la llave para lo que necesita tu alma. Entonces hay que conectarse a la fuente, porque cuando tú te conectas a la fuente, estás encontrando el reino. Amén. El reino. Y en el reino ahí está todo, ahí está todo. Estás encontrando al rey y su reino te respalda. Amén. Entonces, toda esta introducción es para que de aquí en adelante tú comiences a identificar en qué estado está tu alma para ser libre de eso, porque el momento que tú lo identificas, estás identificando también la cárcel en la que está atrapada. Y de esa manera trabajar esa área para ser libre. Hay gente que lleva años que no ha resuelto asuntos. Son asuntos sin resolver. Un ejemplo sencillo para que cada quien después piense en una situación particular. Yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar, amén. Un niño, por ejemplo, este es un ejemplo nada más. Un niño, una niña, que sus padres se separaron por cualquier razón. Y ella no entendió, nadie le explicó que papá ya no iba a seguir en el hogar, por ejemplo. A ese niño nadie le explicó la ausencia de papá. Entonces este niño entiende lo que entiende. Si no hay alguien ahí enseñándole a digerir la ausencia paterna o materna, esta alma de ese niño va a quedar encapsulada, va a quedar atrapada en una cárcel espiritual. Va a quedar ahí atrapada. Porque no hubo alguien que le enseñara a digerir el dolor, porque los niños, uno cree que no saben, sí saben. Uno dice, no, está pequeño, no entiende, sí entienden. Porque dentro de ellos está una alma que no se sujeta a las edades, no se sujeta al tiempo ni al espacio, no se sujeta a las edades, no tiene edad, el alma no tiene edad. El cuerpo es el que va creciendo, pero el niño entiende muchas cosas que nosotros creemos que no las entiende. Volviendo al ejemplo, un niño que pasó por la separación de sus padres y nadie le enseñó a digerir ese dolor, el niño, esta niña va a crecer peleada con la vida. Luego comienzan a adoptar comportamientos buscando un consuelo a un dolor que todavía no lo han resuelto, está por dentro. Y hay cosas que detonan ese switch y se vuelve a encender ese dolor, así hayan pasado muchos años. Y estas personas, estos niños ya adultos, reaccionan a una situación y la gente no entiende. Dice, ¿por qué reacciona así? Claro, porque el evento que pasó en ese momento involuntariamente lo asociaron al dolor que llevaban por dentro de niño. Y entonces comienzan a tener comportamientos que uno no entiende. Y es porque hay un asunto no resuelto dentro de ello. Esa alma necesita ser liberada porque está metida en una cárcel. ¿Sí la están identificando? ¿Sí? ¿Lo están identificando? Comenten amén, pongan algo ahí, por favor, para saber si esta parte está clara, si no volverla a repetir. Entonces, veamos, tenemos que ver el diseño original con el que fue creado el hombre y la mujer. Cuando ustedes leen la creación del hombre,
bueno, de todo lo que Dios creó, pero cuando habla del hombre y de la mujer, parece que se repite. Ustedes lo van a leer ahí en el capítulo 1 y 2, pareciera que se repite, y es que está hablando de creación y después habla de formación. Si queremos entender los asuntos del alma, tenemos que ir al origen, y el origen es Génesis. Es el libro de los principios, no está de adorno, que porque está al inicio de la Biblia, no está de adorno. Es porque es el libro de los principios. Un asunto que tú no entiendes, búscalo en Génesis, que ahí está el principio, el origen. Y por supuesto también ahí vamos a entender los principados, porque detrás de cada principio hay un principado. En el seminario pasado, el que terminamos el lunes pasado, hablamos sobre territorios y principados. Y hay más que hablar de eso, pero vamos a avanzar primero en lo que es el diseño original de nuestra alma, del ser viviente, de ese que Dios le dio como nombre, Adán, para entender para qué fuimos diseñados. Entonces hay que ir a Génesis y lo vamos a leer a partir del número 2. Génesis 2. Génesis capítulo 2. El primer versículo que aparece en Génesis 2, el 1, el 2 y el 3, eso debería de pertenecer al capítulo 1, porque es un cierre. No sé si ustedes se han dado cuenta, es un cierre, pero Bueno, está bien. sí. Aló, diga óigame, mía, dígame, Fabiola. No, no, pastora, disculpe. Está bien. Entonces, cuando leen ustedes los primeros 3 versículos del capítulo 2, está hablando de un cierre, y es el cierre del capítulo 1. El que dividió el libro de Génesis en capítulos y versículos se tomó la licencia de iniciar el capítulo 2 ahí, o sea, iniciarlo con 3 versículos que pues la gente que estudia Biblia considera que debería de haber estado en el capítulo 1, pero eso no es lo importante. Lo importante es que leamos el cierre. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? Es como un cierre. Y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el 7º día de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Se cierra. Ahí se cierra el capítulo 1. Debería de haber terminado ahí. ¿Ok? Bueno. A partir del versículo 4, en Génesis 2, ustedes van a ver temas de dualidad. ¿Qué significa dual? Ya se comienza a hablar del bien y el mal. Ya se comienza a hablar de los 2 árboles que estaba, el del conocimiento y el de la vida. Ya se comienza a hablar de otras cosas, de dualidad. ¿Ok? Van introduciendo esos conceptos duales. Todo esto me estoy tomando el tiempo para que entendamos cuál fue el diseño. Y vamos a hablar, nos vamos a entretener un poquito a hablar sobre este árbol del conocimiento del bien y el mal, porque ahí radica todo. Recordemos que después de comer el fruto,
vino la caída y junto con la caída, el alma quedó atrapada en nuestros sentidos naturales. Es liberada cuando dormimos, porque ahí cuando tú duermes, el alma se libera no completamente, es en un porcentaje, porque si saliera completa, pues ya no despertaríamos. Pero cuando tú sueñas, tú no te sujetas ni al tiempo ni al espacio, tú te sueñas volando, tú te sueñas cuando eras niña, tú te sueñas en otros lugares, tú te sueñas que estás en Europa, que estás en otros lugares, te sueñas en la casa de tu niñez. ¿Por qué? Porque el alma no se sujeta al tiempo ni al espacio. Ese fue el origen del alma. Dios nos creó. El diseño original del alma era que no se sujetara al tiempo ni al espacio. Dios crea a Adán eterno. No había muerte. ¿Verdad que no había muerte antes del pecado? ¿Están aquí? ¿Está clara esa parte? No existía muerte. Antes del pecado no había muerte. Significa que Dios creó a Adán y Eva para vivir eternamente. Después de la caída, de la desobediencia, es que viene la muerte, el temor. Pero antes no existía muerte. Las plantas no se iban a marchitar. Los vegetales no se iban a marchitar. No les iba a salir esas pequitas café a los bananos. Eso no iba a pasar. No. No iba a existir muerte, muerte de células, muerte de la vegetación. Los animales no iban a morir. Si no existía la muerte, nada iba a morir. Ahí después el Señor nos iba a acomodar, yo no sé de qué forma. Pero la idea original, el diseño original era para vivir eternamente. ¿Estás aquí? Ato todo espíritu de distracción a esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Y lanzo fuera todo espíritu de robo de fuerzas, de cansancio. En este momento, todo espíritu que quiera robarte la semilla de esta palabra, lo ato en el nombre de Jesucristo. Toma autoridad esta hora en el nombre de Jesús para atar todo espíritu que te está distrayendo. No te dejes robar esta palabra, recíbela, porque a medida que tú conozcas el diseño original de tu alma, tú vas a identificar muchas cosas, vamos a entender muchas cosas y por tanto vas a acercarte más a ese diseño que Dios te creó desde el inicio, el diseño original. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Veamos el número 4 que dice. El versículo 4 del capítulo 2 de Génesis, estamos leyendo. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, no había lluvia, diga conmigo, no había lluvia. Ni había hombre para que labrase la tierra, todavía no había sido formado el hombre. Sí había sido creado en él, porque en él son creadas todas las cosas, lo visible o lo invisible, son creadas en el Señor. Él es el origen, el Padre. Padre significa origen. En él han sido creadas todas las cosas, por medio de él y para él. ¿Está bien? Ok, pero no había sido formado. El hombre todavía no había sido formado, había sido creado, pero no formado. Todavía no se había manifestado en el plano terrenal, pero sí existía como un ser eterno. ¿Están aquí? Lo estoy llevando bien suavecito para que
lo entendamos bien, ¿ok? Para entregar este mensaje tal como el Espíritu Santo me lo ha dado. Así que sujeto mis palabras a la presencia y la autoridad del Espíritu de Dios. Entonces, veamos acá. No había hombre, dice, todavía para que labrase la tierra, y dice después el 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No había lluvia, no existía el proceso de la siembra, no existía, no había hombre que labrara la tierra. El Señor hizo crecer todo árbol bueno con frutos, los creó. Vieron que nadie, todavía no existía hombre que labrara la tierra. Todavía no había lluvia, no había quien plantara una semilla. Todo eso todavía no existía. Eso vino después de la caída. Incluso dicen que los vegetales que se podían comer en el Edén, los vegetales, el origen, en el diseño original, cuando Dios creó eso, los vegetales, es que te los podías comer directamente, pero después de la caída, el ADN fue cambiado. Sí, fue cambiado, el ADN fue cambiado y por eso es que ahora los necesitas cocinar. Tú no te comes una yuca cruda, tú no te comes un vegetal crudo, tú tienes que cocinarlo. Antes no era eso, directamente podías comerlo, sino que junto con la caída del hombre, el ADN de todo cambió, incluso el ciclo del agua. Antes no existía lluvia, por tanto, no existía esto de que las nubes recogen el agua, que nada de eso existía para que vuelva otra vez a llover. Todo el ADN de la tierra, de lo que es los procesos, todo eso cambió. No solamente fue la caída del hombre, sino de lo que había Dios creado, en los procesos como iban a pasar, ya pasaban de una forma diferente. ¿Están aquí? ¿Están aprendiendo? Amén. Ok, entonces, dice acá, el número 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ahí lo va a formar. ¿Vieron? Ahí habla de formación. En el capítulo 1 habla de creación. Dios creó al hombre, mujer y hombre los creó. Pero aquí está hablando de formación en el capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Yo ayer decía en la prédica de ayer fue inocencia, lleva el título inocencia. Ustedes tienen que verse esa prédica, los que puedan, está en el canal de YouTube. Entonces, están viendo que ahora hay una formación ya en el plano terrenal. Existía Adán eterno en las dimensiones espirituales, ya estaba creado. ¿Qué pasa? Escúchame esto, por favor, con atención. No te me distraigas. Escucha con atención lo que te voy a decir. ¿Cuál fue el celo del enemigo? ¿Cuál fue el celo? Que vio la creación de Dios en Adán, un ser que podía moverse en las dimensiones eternas y que también podía moverse, operar en las dimensiones terrenales. Adán operaba en las dimensiones eternas, en lo que es la eternidad, en las dimensiones espirituales, y podía también operar en las dimensiones terrenales, en ambas. Por eso es que él entra en celos y dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Porque él, cuando era ángel, nunca pudo operar en las dimensiones terrenales. Por eso es que tiene que aprovecharse
de puertas de pecado que abre la gente para poder tomar un cuerpo. En cambio, Adán no necesitaba eso. Por diseño original, operaba en las dimensiones espirituales y en las terrenales, en ambas. Él cuando quería caminaba en la tierra y cuando quería estaba también en las dimensiones espirituales. ¿Sí me explico? En ambas. Ese es el diseño original. Sigamos leyendo. Yo sé que ahora mismo ustedes tienen muchas preguntas. Pueden enviar sus preguntas, pueden ahí escribir sus comentarios. Dice entonces el 8, versículo 8 del capítulo 2. No hemos salido del capítulo 2 de Génesis. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Un día les voy a hablar del oriente. ¿Qué pasa desde el oriente? Todas las cosas que sucede desde el oriente. Pero ese no es el tema hoy. Me lo recuerdan. Un día les predico acerca del oriente. Entonces dice que el 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Después que formó a Adán, entonces vienen los árboles. Lo estamos leyendo, ¿verdad? Lo estamos leyendo. Amén. Dice el 9, se los repito. Miren, necesito que me lleven el hilo porque ya vamos a llegar a algo acá. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. O sea, está hablando los primeros árboles que menciona acá, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, que son árboles que tienen frutos para comer. ¿Está bien? Pero existe otro árbol de la vida que está en medio del huerto. Y además, el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Estamos claros? Están todos los árboles que dan fruto, deliciosos para comer, bueno a la vista. Está otro árbol en particular que es el árbol de la vida. Y está otro árbol que es del conocimiento. Yo te pregunto, mira, yo conozco árboles de aguacate, yo te conozco árboles de mango, de mamey. Ahora nosotros sabemos cómo se ven esos árboles, pero dime tú cómo es un árbol del conocimiento. ¿Cómo tú te imaginas un árbol del conocimiento? ¿Qué ideas tienes de un árbol del conocimiento? ¿Qué es exactamente lo que la Biblia nos está diciendo acá? Y además, ¿qué es del conocimiento del bien y el mal? Entonces, espérate un momentito, ¿cómo del mal? Pero si el hombre no ha caído todavía. El hombre no había caído. Me imagino ese árbol como una pantalla donde podía ver el universo, El árbol o como la una zarza, pantalla. como la zarza ardiendo, pero otro tipo de árbol que quizás tenía la capacidad de ver el universo. Otro árbol que podía ver el universo. Ok, tú estás diciendo que tenía una visión diferente, no como el árbol de la mata de aguacate que nosotros conocemos, ¿verdad? Ajá, Ok, ajá. un árbol diferente. Interesante. Quiero decirles algo. En esta parte del mundo, nosotros que recibimos la Biblia ya traducida, ya seleccionada, pasado por muchos filtros, y nuestra cultura, cuando se combina todo eso, creemos que la opinión de alguien, decimos, no, esa opinión eso no es así, eso está equivocado. Cuestionamos las opiniones de los demás porque no nos cuadra con todas las cosas que nos han enseñado. En cambio, el hebreo
que escribió la Biblia, ellos tienen un concepto diferente de ver las cosas. Para ellos, entre más opiniones hay sobre algo, es mejor. Y no dicen, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Dicen, oh, wow, mira eso, yo no lo había visto así. Ellos más bien se sorprenden de lo que la otra persona dice. Según ellos, la Biblia puede alcanzar hasta 600,000 interpretaciones. No me pregunten cómo es. O sea, que el versículo que yo leo, a mí me da un mensaje, a ti te da otro, y si estamos 600,000 personas, a cada uno le da un mensaje diferente. Y todo eso está bien. Para el hebreo, la Biblia se escribió, ustedes saben, en hebreo y después en griego, el Nuevo Testamento. Pero para esta parte del mundo, de nosotros, acá de este lado del mundo, América, el escuchar una opinión diferente a todas las cosas que hemos venido, que hemos entendido, que la tradición nos ha enseñado, decimos, no, eso no está bien. Para el hebreo no les problema. Escuchar una opinión más, un aporte más, no les problema. Nosotros que tenemos un espíritu competitivo donde queremos que nuestras ideas sean las que prevalezcan, nosotros sí tenemos inconvenientes, porque es nuestra parte, nuestra cultura. Así es que hay que despojarse un poquito y tener una mente más abierta de poder recibir las opiniones de los demás como que, oye, está interesante esto. ¿Sí me comprenden? ¿Sí estamos ahí? ¿Ok? Amén. Entonces, decimos, ¿cómo es que este árbol es del bien y el mal? Les dije que nos íbamos a entretener un poquito aquí. Y es necesario en esta primera clase de la segunda parte de este seminario para entender muchísimas cosas, para entender tantas cosas que nosotros las leemos y las pasamos por encima. Yo me pregunto, ¿cómo se ve un árbol del conocimiento? Gaby dijo, es como una pantalla, un filtro, donde puede ver otra cosa, como la zarza, lo comparó a la zarza, que mientras Moisés hablaba con Dios por medio de una zarza, uno dice, ¿cómo puede estar ahí la voz de Dios? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos entender lo que la Biblia nos está diciendo acá? Un árbol del conocimiento. Y además, que ese conocimiento es del bien y el mal. Hasta donde yo sé, el hombre, ahí todavía no había pecado, ahí no se registra. Es en el capítulo 3 donde las cosas cambian, donde el hombre es desobediente, come del fruto, escucha la voz de la mujer escuchó la voz de la serpiente, fueron engañados, pasó todo lo que ya ustedes saben. Pero en este capítulo 2, donde todavía estamos hablando de creación, de formación, ya estamos hablando aquí formación, ya estamos más o menos aterrizando, ¿no? Toda la creación fue en el 1, creación. Estamos hablando, crear es diferente a formar. Crear es crear de la nada. Yo ya expliqué que la nada no existe, porque Dios lo llena todo en todo. Nosotros decimos, no tiene nada. Yo les decía el otro día en una prédica, cuando tienen un vaso de agua, porque ven el líquido, dice está lleno. Pero si este vaso, yo le saco el agua, ustedes dicen está vacío. No, no está vacío. Está lleno de otras cosas. Está vacío de agua, pero está lleno de muchas cosas que no vemos. Muchas cosas que no vemos. Sigue lleno. Pero ahí hay de los componentes que están en el ambiente. Este aire existe, llena tus pulmones, sí lo llena, y no se ven, y no por eso vamos a decir que no existen. ¿Estamos aquí? Entonces, hasta donde yo sé, en esta etapa de la formación, Dios acaba de formar al hombre, acaba de soplar aliento de vida, vino a ser un ser viviente,
nacieron todos estos árboles, los creó, los plantó el Señor, todos estos árboles deliciosos a comer. Todavía no había caída. Adán no había desobedecido al Señor. Entonces, qué mal el que estamos hablando acá. ¿Cómo es que un árbol su fruto puede ser de bien y de mal al mismo tiempo? Si cuando nosotros leemos la palabra, dice que el árbol bueno da frutos buenos, según Santiago. Los que me acompañan a Santiago, habla de la fuente, espérese. Primero a Mateo, después vamos a leer Santiago. Mateo 7, a partir del 17. Nos estamos entreteniendo un poquito porque necesito dejar claro lo que es el diseño original del alma y por qué el alma necesita ser consolada, por qué necesita ser restaurada, por qué el alma pide a grito ser reposicionada, ¿verdad? Ser perdonada, ser libre. ¿Cómo fue que quedó atrapada el alma en los sentidos naturales? Por eso me estoy entreteniendo un poco acá. ¿Está bien? Ok. Estábamos con lo del árbol del conocimiento del bien y el mal. Como que del mismo árbol estaba partido a la mitad, ¿o cómo? ¿Cómo era? Por un lado tiene bien, por el otro lado tiene mal. No entiendo. ¿Y el mal cómo? Sin todavía Adán no había desobedecido al Señor. ¿De dónde vino ese mal entonces? Me dice a mí la palabra en Mateo 7, 17, dice, así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede, escuchen el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí estamos diciendo, aquí la Biblia nos enseña algo bien claro. Pareciera básico, pero es muy profundo. El árbol bueno no puja para dar buenos frutos. No de poner, yo voy a dar buenos frutos. No, por naturaleza va a dar frutos buenos. El árbol malo no se va a esforzar a dar frutos malos porque su naturaleza va a dar malos frutos. Pero esto es en Mateo que nos está hablando la palabra acerca de esto. Jesús nos está hablando sobre un árbol bueno y un árbol malo. Pero en Génesis vemos que estos dos están juntos. ¿Cómo es que en el Edén, en el periodo de la inocencia, cuando el hombre no había pecado, cuando Dios apenas había creado, estaba formando al hombre, había soplado aliento de vida, existe un árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué podemos entender en esto? Quiero escucharlos. Mm. ¿Era inocente el hombre o no era inocente todavía? Adán no había pecado, no había desobedecido. ¿Y ese mal de dónde vino? Y dice el Señor que lo puso ahí y le dio un nombre, el nombre del conocimiento del bien y del mal. Y que había otro árbol llamado de la vida. Y luego le dice, de todo árbol puedes comer, menos de este, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas, ese día morirás. Entonces yo digo, wow, o sea que el hombre comía del árbol de la vida también, porque Dios no le prohibió comer del árbol de la vida. ¿Le prohibió? No. Dios no le prohibió al hombre comer del árbol de la vida. La prohibición era una, comer del fruto
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Significa que Adán y Eva comían de todos los árboles, buenos a la vista, deliciosos, pero también comían del árbol de la vida. Pastora, Dígame, quiz- Gaby. quizá, quizá Dios le había, el huerto del Edén estaba en la tierra y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada es porque ya estaba alguien que estaba haciendo desorden. Quizá en su momento Dios le hizo como un tour y vio lo que era malo que estaba a su alrededor, pero a él lo había puesto en algo bello, en el huerto. Interesante, interesante opinión. Está muy buena, está muy buena, interesante. Ya vemos aquí que ya había habido un orden en el capítulo 2, todo, ya el primer capítulo fue la separación de las aguas, a uno le llamó expansión, al otro le llamó mares, todo ya estaba aquí ordenado, y se ha hablado de que el Edén es también un lugar espiritual, que por eso nadie lo ha encontrado, el Edén. Pero es que tenemos que entender algo. Adán y Eva eran seres espirituales operando en dimensiones espirituales que no se sujetaban ni al espacio ni al tiempo, seres eternos que no morirían y que además podían operar en las dimensiones terrenales. El único ser operando en ambas dimensiones, tanto en la espiritual como en la terrenal, se llamaba Adán y Eva, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Se llamaban Adán y Eva. ¿Estamos claros? Entonces, el alma fue creada para la eternidad. Les preguntábamos al inicio, pero ¿por qué el alma quiere ser consolada? ¿Por qué quiere ser ¿por qué quiere ser restaurada? ¿Por qué quiere ser libre el alma? ¿Por qué? Porque está extrañando su origen, está extrañando el diseño original con el que fue creado, eterno. Tal vez, ¿verdad? Porque Dios ya les había dicho, ¿verdad? Que no comieran de ese fruto, que no comieran de ese fruto, pero ellos les pusieron más atención a la serpiente, o sea, se fueron llenando, le pusieron más, ¿cómo le llama? Más oído a la serpiente, lo que le decía a la serpiente, que lo que le dijo Dios, que no comieran de ese fruto, porque el día que comiere, ese día pecaría. Ese día, exactamente, al desobedecer. Muy Al interesante, Gladys. desobedecer. Escuchar una voz que no era la de Dios Ujú. desencadenó toda la situación de la que ahora nosotros conocemos, ¿verdad? Ok, Ujú. entonces, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros que el alma necesita ser, añora ser eh, consolada, liberada, saciada? Porque está extrañando su lugar de origen, su diseño de origen, la conexión eterna. El alma quedó atrapada después de la caída del hombre, después de la desobediencia del hombre. El alma queda atrapada en nuestros sentidos en nuestros sentidos naturales. Quedó atrapada. Solo se libera cuando estamos durmiendo. Una parte, no toda, porque donde saliera todo, ahí entonces no despertaríamos. Por eso te decía anteriormente, a beneficio de los que se conectaron después, te decía que cuando tú sueñas, tú no te sujetas al tiempo ni al espacio. Eso es un recuerdo de tu diseño original. El alma tiene que volver a tu cuerpo y ahí es donde tú sueñas. Cuando entras así súbitamente, es que te da como un, ¿verdad? Te despiertas así, asustado. ¿Por qué? Porque hubo algo a tu alrededor que te despertó repentinamente. Entonces el alma tiene que entrar rápidamente para que tú te puedas despertar. Pero el alma no se sujeta ni al tiempo ni al espacio.
Su diseño original, el diseño original del Creador, era para que nosotros operáramos, escucha bien, tanto en las dimensiones espirituales y en las naturales. Pero después de la caída del hombre, el alma nuestra quedó atrapada en nuestro cuerpo y va a volver a salir el día que este cuerpo vuelva al polvo de donde fue tomado. Por eso es que el alma quiere conectar, saciarse con su creador y es necesario llevarla a la fuente. Entonces Dios te deja mecanismos, te deja herramientas para que tu alma se sacie. Y eso se llama oración, eso se llama búsqueda. El buscar su presencia, el conectarte con el Creador, donde encontrarás consuelo, donde ahí te va, cuando tú oras, tú ya no estás en la tierra. Cuando tú te pones, buscas a tu Creador, a conectarte realmente con Él, a decirle, Dios, háblame, tú te desconectas de todo, de la preocupación, del celular, de todo, tú te desconectas de todo. En ese momento, cuando tú haces exactamente, honras ese tiempo de oración, tú ya no estás aquí en la tierra, ya no, tú ya estás conectado con tu Creador. Entonces ahí es donde viene la palabra revelada, ahí es donde viene la profecía, ahí es donde viene cumplimiento de las promesas del Padre y viene un alimento espiritual para que tu alma salga de cárceles que han estado ahí operando por mucho tiempo, de la cual ha mantenido afligida tu alma. ¿Están aquí? Entonces, volviendo al tema, ¿qué es este árbol del conocimiento del bien? Del conocimiento del bien y el mal. Ya sabemos que eso no era una mata así como la de un aguacate. Tú le preguntas a un hebreo, ellos han hecho reuniones, se han reunido por mucho, por miles de años, preguntándose qué árbol era este. Y hay uno que dijo que lo mejor era de higuera, un árbol de higuera, porque cuando se sintieron descubiertos, agarraron higuera, las cosieron y se taparon. Lo más sencillo era que estaban debajo de la mata de higuera y que de ahí arrancaron las hojas y se cosieron. Está bien. Otro dijo que no, que podría ser la de los higos y que no, esa es la que acabo de decir, no, la higuera. Otros dicen, dan sus opiniones, diferentes tipos de opiniones en relación a ese árbol. Ahora yo te voy a decir una cosa. Si Adán y Eva tenían el acceso a comer del árbol de la vida y todo estaba bien cuando comían del árbol de la vida, porque estaba ahí en el huerto o no estaba. Estaba, ¿verdad? Ujú. Ahí estaba, el árbol de la vida estaba ahí. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Vamos, ustedes lo saben. ¿Quién es la vida? ¿Quién dijo yo soy? Cristo. Nuestro Padre Exactamente, celestial. el camino, la verdad y la vida. Ujú. Jesús. ¿Vieron a Cristo ahí? Ahí estaba en el Edén, Amén. enseñándoles a Adán y Eva. Se relacionaban con él. El árbol de la vida está hablando de Cristo. Amén. Entonces, aquí va. ¿Lo suelto o no lo suelto? Amén, ¿Lo amén. digo o no lo Amén, digo? amén. Dígalo, dígalo. Amén. Dios creó al hombre. Amén. Así mismo, Estercita, Jesús es la vida. Dios creó al hombre con algo que se llama el libre albedrío, el poder de decidir, ¿verdad? El poder de decidir. Ese es algo que no le dio a los ángeles el Señor. Los ángeles ejecutan la orden de Dios.
Fueron creados para ejecutar la orden del Señor. Dios les da una orden y ellos ejecutan su palabra. Pero el ser humano tiene un poder especial y es el poder de elegir. El libre albedrío. El libre albedrío. Entonces, escuchen, miren, les voy a decir algo. Lo que van a escuchar ahora, tú tienes la libertad en no creerlo, o tienes la libertad también en reflexionar en esto y decir, bueno, tiene sentido. Pero el árbol, escúchame bien, del conocimiento del bien y el mal, según nosotros acabamos de leer, que un árbol da o buenos frutos o malos frutos, pero dos al mismo tiempo no lo va a dar. ¿Es así o no es así? Eso no era una mata. O sea, nunca fue un árbol. Que el fruto, una manzana, peor todavía, nunca fue una manzana. Esa es una interpretación infantil. ¿A partir de dónde? De unas pinturas que se pintaron en no sé qué siglo y que pusieron como una manzana el fruto prohibido. ¿Por qué? Porque es roja. ¿Por qué? Porque roja es atracción, pasión. Y el pintor pintó un árbol con una manzana y a Eva arrancando la manzana, y las pinturas fueron agarrando otros matices y hasta que todo el mundo dijo, no, pues que era manzana. Pero no, eso fue a partir de una pintura que así el artista se dio la licencia de decir que era una manzana. A él le gustó la manzana, le podía haber gustado la pera y ahora estaríamos diciendo de la pera. Entonces quiero decirle, nunca fue una manzana. Y ese árbol no es el árbol que nosotros conocemos, que asociamos como un árbol de mango, no es así. Sino que más bien el árbol del conocimiento del bien y el mal es precisamente el poder de decidir entre el bien y el mal. Es el poder de decidir, o sea, que cuando Dios le estaba diciendo a Adán, el día que tú comas de este fruto, morirás, Dios le tuvo que explicar a Adán qué era la muerte, porque Adán no la conocía. Adán y Eva en su estado de inocencia, ¿cómo iban a entender la muerte? Si nunca habían visto nada morir, no existía la muerte no tenía dominio, la muerte vino a consecuencia de la desobediencia. Adán y Eva no conocían el mal. Dios les tuvo que explicar qué era el mal. Dios les tuvo que haber explicado qué era la muerte. Dios le tuvo que haber mostrado las consecuencias de la desobediencia. Se lo tuvo que haber mostrado a Adán y a Eva. Y una vez que le enseñó lo que podría pasar a causa de la desobediencia, ya era elección de Adán y de Eva elegir desobedecer o obedecer a Dios. Tú y yo todos los días nos enfrentamos a nuestro árbol del bien y del mal. Eso no ha terminado. Eso sigue vigente. La gente lo dejó en el Génesis. Es más actual de lo que tú y yo creemos. Todos los días
El Señor prueba nuestro corazón a elegir entre el bien y el mal. A elegir a quién vamos a escuchar. El problema de Eva, que escuchó la voz de la astucia. Dicen que era serpiente. El fruto del mal. Lo que sucede, que la Biblia nos trata de explicar, asociar las características de una serpiente, pero lo que habla también es de astucia. Entonces, lo que Eva se dejó seducir por un ser astuto. Prestó oído a la manipulación, a la astucia. Ese fue el problema de Eva. Y el problema de Adán, haber escuchado a la mujer. Siempre el escuchar una voz que no viene de Dios nos va a traer problemas. Dios le tuvo que explicar a Adán qué era la muerte. Le solo tuvo que haber mostrado y decir, esto es lo que va a pasar si tú me desobedeces. Mira las guerras. Mira, esto es muerte. Quiero que veas que si tú me desobedeces, eso se va a ir de generación a toda la humanidad. Adán, te voy a explicar lo que es el mal. Tú tienes el poder de elegir entre el bien y el mal. Mira, esto es el mal. El mal va a traer enfermedad, va a traer muerte, temor, angustia. El mal es esto, Adán. ¿Por qué Génesis habla de un árbol? Porque los árboles dan frutos. Y los frutos, ¿qué son los frutos? Los frutos es algo que si tú te lo comes, viene a ser parte de ti. ¿Estamos aquí? Amén. Si tú eliges por el mal va a venir a ser parte de ti. Por eso es que el Génesis está comparando este asunto del poder de la decisión, el poder de elegir, el libre albedrío, lo está comparando a un árbol que da frutos, que si tú comes de ese fruto, lo vas a hacer parte de ti, porque el comer está hablando de interior, de interiorizar algo que está allá afuera. Un ejemplo, cuando hablamos del árbol de la genealogía, yo no veo a un abuelo colgado en un árbol y decirme, mi árbol genealógico, ya está mi abuelo, ya está mi tatarabuelo, mira dónde está. Son simbolismos. Árbol de la genealogía es los genes que se van transmitiendo de una generación a otra. Los árboles en la Biblia son comparados con el hombre. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto no caerá, que sus hojas no se marchitarán. El libro de Génesis nos habla de simbolismo. La verdad, no, para mí, te digo, tú puedes decir, no estoy de acuerdo y está bien. Para mí está bien. Pero para mí, el árbol del conocimiento del bien y el mal nunca fue una mata así como conocemos los árboles. No, fue el poder de la elección, el poder de decidir, el libre albedrío. Mira, Adán, este es el mal. Te voy a abrir la cortina, vas a ver todas las generaciones que vienen después de ti, Adán. Si tú eliges por el mal, esto es lo que te va a venir a toda la humanidad. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Que el pecado entró por el primer Adán, por un hombre, y que la redención entró por el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo.
Cuando Adán fue creado, ese ser eterno operando en las dimensiones espirituales, que también tiene la habilidad de operar en las dimensiones terrenales con toda la capacidad de multiplicarse, subyugar, dominar. ¿Se lo dijo o no se lo dijo el Señor? Ahora dominen, subyuguen, multiplíquese. No había límites. Un ser eterno que podía tomar forma de hombre. ¿Te parece familiar ese término? Un ser eterno que toma forma de hombre. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán, un ser eterno que toma forma de hombre, formado de barro, que sopla espíritu en él para que venga a ser un ser vivo, un ser viviente. La elección, el poder de elegir qué es lo que vamos a comer. Y no solo se come por la boca, también por el oído y por los ojos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer parte dentro de ti? Dependiendo de lo que tú estás comiendo, de lo que tú estás ingiriendo, vienen consecuencias. Elige pues ahora, le dijo Josué al pueblo de Israel, ¿a quién adorarás? Porque mi casa y yo adoraremos al Señor. Elijan ahora entre la vida y la muerte. Lo mismo en el Edén. Elige Adán entre el bien y el mal. Te voy a explicar lo que es mal, te voy a explicar lo que es muerte, porque tú en tu inocencia, Adán, tú no sabes lo que es muerte. Pero mira, quiero que veas. Esto es lo que le va a pasar a la humanidad si tú me desobedeces. Y le abrió. Adán, dicen los sabios, que Adán, dicen los sabios, que Adán vio a todas las almas, a todas. Dios le permitió ver todas las almas, a todas. Mira lo que va a pasar, Adán, con todas estas almas si tú me desobedeces. ¿Sabes qué? El día que tú comas de este fruto, que hagas parte de ti el mal, que escuches otra voz que no es la mía, ese día morirás. Así dice la palabra, ¿verdad? Ok. Espérate un momento. ¿Adán murió? Les pregunto, ¿Adán murió después de comer el fruto? Según la Biblia, él siguió vivo, ¿sí o no? Pero espiritual. Una muerte espiritual. El día que comas de este fruto, ese día morirás. ¿Sabes lo que le está diciendo ahí? Un día, ¿cuánto es? La equivalencia de la eternidad con ¿cuánto es? Un día para el Señor son 1000 años, dice Paula. Amén, Paula, así mismo. Amén, Jorge. Tremenda enseñanza. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, por abrir nuestros ojos y oídos espirituales y tenerme aquí. Gloria a Dios. Perdió la inocencia, dice Mario. Exactamente. Perder la inocencia es porque ingirió, eligió con el poder de la elección, el poder, el libre albedrío, el poder de elegir. Eligió escuchar una voz que no era la de su creador. Ese fue el problema. Perdió la inocencia. En el estado de inocencia, decíamos ayer en la prédica, había la libertad de ¿qué?
la libertad de relacionarse con su creador, libre completamente. ¿Qué dice la palabra? Caminaba en el Edén junto con el Señor. Esa es una forma, ese es un simbolismo. Lo que estaba era conectado directamente con la fuente de vida. La muerte era la separación entre él y Dios. Amén. Así mismo, Mariela. Muerte significa separación. El Señor le dijo a Amán, mira, si tú eliges el mal, vas a estar separado de mí, porque yo con el pecado no convivo. Eso fue lo que le dijo. Mi naturaleza es santidad, entonces tú, Adán, si eliges, si ese poder de elección tú lo vas a elegir por el mal, va a haber una separación, va a haber muerte. Ahí va a entrar la muerte. Ahí va a entrar la muerte. Sigue escuchando la voz de tus pensamientos, iglesia. Cuando Dios te ha dicho que eres bendecido, pero viene un pensamiento y te dice, no, la verdad que no, yo no voy a poder lograrlo, no. Ahí perdiste el año. Cuando escuchas una voz diferente a la que Dios te está hablando, viene separación. Y a mayor separación, más cárcel del alma. El alma va quedando atrapada, se va entristeciendo. Entonces a grito está pidiendo volverse a conectar con el Creador para salir de la cárcel del afligido. Iglesia, tú estás ungido en el nuevo pacto de la gracia de Dios. Ya quisieran los profetas del Antiguo Testamento tener lo que tú tienes, iglesia. Oh, ya quisiera Elías haber tenido el nombre que es sobre todo nombre. Ya hubiera querido Eliseo, Samuel, haber tenido el poder de la sangre de Jesucristo. Ellos operaron en el periodo de la ley, no en la gracia. Y tú tienes algo que se llama gracia, justificación, perdón, libertad. Y eres ungido para liberar a otro, recíbelo. Tú eres ungido para abrir las cárceles de los oprimidos. Tú estás ungido para devolverle la vista a los ciegos, los que tienen ceguera espiritual. Y también los ojos del entendimiento, porque existen los ojos del entendimiento. El mismo Génesis lo habla y lo habla Pablo también. Dijo, Eva vio el fruto que era codiciable, era bueno. ¿Cómo que vio? ¿Y acaso tenía los ojos cerrados? Está hablando de que se despertó una curiosidad de la cual ella no había tenido, todo por haber escuchado una voz que no debería de haber escuchado. Los ojos del entendimiento. Dicen los sabios, escuchen, ustedes, como les digo, ustedes tomen lo que tengan que tomar. Ellos creen que Adán y Eva no andaban por vista, que ellos no miraban como miramos tú y yo. Eso vino después de la caída. Por eso te digo, el alma quedó atrapada en nuestros sentidos naturales. Porque ahora tú ves lo que tienes de frente. Con nuestros ojos naturales tú ves lo que tenemos aquí de frente, pero no ves el mañana, lo imposible ver mañana. Imposible de ver cómo está diseñado el mañana. El alma quedó atrapado en nuestro sentido. Entonces, dice que Adán y Eva
Ellos no miraban como la forma que nosotros vemos ahora. Jesús cuando sanó a un ciego de nacimiento, ¿lo digo o no lo digo acá? Lo digo. Amén, amén. Cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento y se enojaron, porque el religioso siempre se va a enojar por la bendición del otro. Eso ténganlo por seguro. A ti no te preocupes. A ti no te preocupes, tú estás diseñado para enseñar la palabra, para predicar, para liberar a cautivos. Tú estás diseñado para eso. Pero va a haber alguien que va a decir, no, no, ese no va a poder. No te preocupes, porque el religioso así es. El religioso siempre no va a ver el milagro, sino que le va a buscar una forma ahí de querer enredar las cosas. Y se enojaron porque ese hombre que había nacido ciego de nacimiento ahora ve. Y le estaban diciendo, ¿pero quién te sanó? Ah, no, yo no sé quién me sanó. Yo lo que sé que yo era ciego, pero que ahora veo. Ay, amén a los padres para que vengan a dar testimonio si este es su hijo. Y llamaron a los padres, porque el religioso es así. A ese hay que convencerlo. Es un milagro de Dios y a ese hay que meterle la razón. Hay que convencerlo con la lógica y la razón. Entonces, dice, sí, es él, dice los padres, él nació ciego. Cuando a este hombre que Jesús lo sanó, le estaban insistiendo mucho, se enojó. Le dijo, no, dejen que yo quiero disfrutar mi milagro. Yo nací ciego, ahora es que estoy viendo. ¿Qué les pasa? Ah, sí, tú defiendes a ese Jesús porque tú eres un discípulo de él también. Y lo echaron del templo. Y cuando Jesús entra al templo, vino el hombre y dijo, aquí está el que me sanó. Y entonces ya el enfrentamiento era los fariseos con Jesús. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Déjeme ver si yo busco aquí encuentro aquí la cita bíblica de lo que estamos hablando. ¿Por qué estoy hablando de ceguera? ¿Por qué estoy hablando de ceguera? Dice Juan 9:35. Ya casi estamos terminando. Mentira. Gordo. Juan 9:35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiéndole él le dijo, ¿quién es, Señor, para que en él crea? Entonces Jesús le dijo, pues le has visto y es el que está hablando contigo. Mire que Jesús siempre ocultaba su identidad, pero aquí a este hombre y a la samaritana, él se revela y le dice, yo soy el Cristo, ¿verdad? Ok, ya voy a la parte de la ceguera, escuchen esto. Y le dijo el ciego, le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean. Y para los que vean, sean cegados. Entonces algunos fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueses ciego no tendrías pecado. Es decir, si fueses ciego estarías en el estado de inocencia. De ahí es que el hebreo dice, el judío dice, que el Adán en su estado de inocencia no miraba como nosotros vemos. ¿Está bien? No miraba. ¿Se dan cuenta el diseño de Dios con Adán? No es todo lo que, no solamente es todo lo que nos han enseñado, lo que hemos escuchado. Hay muchas cosas muchos tesoros, muchas verdades ocultas en relación a Adán y Eva. Si nosotros entendemos el diseño original de cómo Dios creó a Adán y Eva, vamos a darnos cuenta cómo es que el Señor nos ha creado, con qué diseño original es que nos ha creado.
Por esa razón, por esto que estoy leyendo en Juan 9, 35 al 41, es que el hebreo dice que en el estado de inocencia Adán no miraba, así como tú y yo miraba, sino que la luz del Señor, esa era su luz de él. La luz del Creador, la luz del árbol de la vida, esa era la luz de Adán, que él no necesitaba sus ojos naturales. Pero esa es una opinión de lo que es el hebreo. Precisamente hay una corriente, una doctrina que dice que respecto a esto, que Jesús dijo, si fuera ciego no tendría pecado. O sea, que el que ve, ese está cometiendo, o sea, puede caer en pecado. Amén. Entonces, volviendo al tema, el árbol, del conocimiento del bien y el mal es el poder de la elección. Y el Señor le mostró a Adán todo lo que iba a pasar si elegía por el mal. Le mostró todo, le mostró la guerra, le mostró el muerte, le mostró las enfermedades, le mostró la separación con él. El día que tú mueras, el día que tú comas de este fruto, ese día morirás. Vean, ningún hombre registrado bíblicamente vivió más de 1000 años. Y 1000 años es un día para el Señor. 1000 años nuestro, en un comparativo, es un día para el Señor. Lo que le estaba diciendo con esto, tenemos que entender esto, ya para terminar, porque yo sé que es mucha información la que les estoy dando ahora. El día que tú comas de este fruto, el día que tú elijas a Adán por el mal, ese día vas a dejar de ser eterno y vas a vivir 1000 años. ¿Sí? El día que tú elijas por el mal, vas a dejar de ser eterno porque va a haber una separación y tu alma que tenía la libertad de conectarse directamente con su creador se va a reducir, va a quedar encarcelado en el plano terrenal. Y ahí en ese cuerpo que fue tomado del polvo, eso va a vivir 1000 años, no más, 1000 años solamente. Eso es lo que quiso decir, lo que nos quiere decir la palabra cuando dice el día que comas de ese fruto, ese día morirás. Entonces, no hubo hombre registrado en la palabra que viviera más de 1000 años. Adán vivió 930. El más longevo que registra fue la Biblia, fue Matusalén con 960 y tantos años, me parece, pero nadie más de 1000 años. Que luego hubo otro ajuste, miren, cada vez que hay un acto de desobediencia, viene un juicio, un ajuste, un reinicio. El Señor vuelve a reiniciar. Acuérdenme un día enseñarles acerca de esto, de las dispensaciones, ¿ok? De las dispensaciones. Como cuando termina el periodo de la inocencia, termina con un juicio. ¿Cuál es el juicio? Que el hombre no viviría más de 1000 años. El día que tú comas de este fruto morirás. O sea, está hablando eternidad, la vas a cambiar por 1000 años, porque tu alma va a quedar ahí atrapada en ese cuerpo terrenal, va a volver al polvo, ¿ok? Entonces, termina con la expulsión del Edén. ¿Por qué? Porque el Edén es un lugar eterno, un lugar donde Adán operaba en la eternidad, en las dimensiones espirituales, pero fue cortado de ahí y entonces tuvo que poner un velo el Señor. Ese velo del templo es lo mismo que pasó con el Edén. Cuando dice que hay un ángel con una espada y la espada ahí dando vuelta para que para que Adán y Eva no regresaran al Edén y extendieran su mano y comieran del árbol de la vida, porque si extendían su mano al árbol de la vida iban a vivir eternamente en pecado. Entonces, cubriéndolo, cuidándolo. La expulsión del Edén no es que, ay, pobrecito, Adán y Eva lo expulsaron de su casa. No, no es eso, es cuidándolos.
el Señor los estaba cuidando para que no vivieran eternamente en pecado. Ya habían caído. La naturaleza de ellos, la naturaleza divina, cayó, fue reducida al plano terrenal. Entonces, luego hubo otro ajuste cuando el Señor dijo, ya no contenderé más con el espíritu del hombre, sus días serán 120 años. Eso fue con el diluvio, ¿ok? Entonces, cada vez que el hombre peca, reduce su vida, va reduciendo la oportunidad de vida, va reduciendo, y eso es a consecuencia de la desobediencia. Va Dios haciendo los ajustes. De la eternidad pasó a 1000 años el hombre y de 1000 años a 120. Ahí estamos ahora. La oportunidad de vida para el hombre es 120 años. Así es que lo vamos a dejar hasta ahí. Yo espero que esta nueva etapa de este seminario de liberación y sanidad interior sea tan útil como el anterior, y consideré conveniente explicar el origen de dónde se produce las almas atrapadas, de dónde proviene. Y no hemos agotado todo este tema, porque el tema de Adán y Eva, el Edén, eso es extenso, eso es demasiado, es muy profundo. Les estoy dando acá como a manera de introducción para después a cubrir todos los otros temas sobre el alma, porque necesitamos conocer nuestra alma, necesitamos saber por qué el alma necesita ser consolada, porque es que perdió esa libertad que tenía de relacionarse con su creador directamente. Amén. Entonces, en este seminario tú vas a aprender, además de los conflictos del alma, de las enfermedades almáticas, también vamos a aprender cómo rectificar el alma, cómo cuidar tu alma para que no siga cayendo en abandono, no siga degradando. Entonces, el guardarse de la contaminación, la evolución del alma, porque Dios nos promete que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, de nuestro Señor Jesucristo. En este seminario vamos a hablar del alma huérfana también, y aquellas almas que andan fugitivas de su destino profético. Hay almas que no quieren, vean, por mucho que uno le diga a la gente, venga, oremos, no llegan. ¿Por qué? Porque el alma de ellos saben que si son obedientes, ahí van a poner a pelear, a temblar al infierno, van a poner a temblar al infierno. Entonces el alma se vuelve fugitiva de su destino profético. Entonces, de todas esas cosas vamos a hablar en este seminario. Espero que les parezca interesante, y adelante. Vamos a vernos el sábado en la certificación, sábado 7 de la noche, para todos aquellos que nos van a acompañar. Les esperamos, y los que deseen, los que anhelen bendecir este ministerio, si tú te has sentido bendecido con esta enseñanza, puedes enviar tu ofrenda a través de Zelle o Cash App. Ahí está el pastor poniendo su número de teléfono, 305-333-6940. Y también puso otros links, el link de Inocencia, ahí está, para que lo vean, por favor, que está muy relacionado al tema de hoy. Estamos hablando de los orígenes del alma. Pueden escribir sobre sus preguntas, pueden escribir. Yo sé que fue mucha información ahora, pero necesitaba darles toda esta introducción. Muchas gracias por bendecirnos, por enviar sus ofrendas. Les bendecimos a cada uno por ser generosos, y para adelante nos vemos 8 de la noche mañana en intercesión en nuestro templo. Los que quieran conectarse con nosotros, pues hacen una llamadita, que por ahí los ponemos también, pues por teléfono. Dios me los bendiga a todos. Amén, pastora, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta hasta Bendiciones, ahora? pastora. ¿Alguna pregunta? Es cierto, mi hermana, que dice que uno, o sea, que
cuando uno está dormido sale el alma. Yo la otra noche estaba soñando que estaba en Honduras y estaba, ¿cómo le llama? Ay, aún así en la casa, pues diciendo como que asustaban en la casa y salía algo, y yo lo estaba que se fuera porque ya no era parte de ahí, y decía que no se iba, y yo le sonaba la cosa de la puerta, al quicio de la puerta, yo le decía, tenés que irte, le decía, tú ya no perteneces aquí, no me voy, decía, tenés que irte, le decía, yo lo reprendía, y yo el siguiente día me levanté bien cansada, Señor, digo, ¿ese fue un sueño o qué fue? Porque yo reprendía y sonaba el quicio de la puerta, no entraba, no que solo el mero quicio, porque la puerta estaba cerrada, era una casa que estaba ya cerrada, que no vivía nadie, y era la casa de mi mamá, pero nos decía que no se iba, y yo le decía que se tenía que ir porque ya no era de este mundo, que ya no tenía, y le decía, yo sé que no eres